Pensiones. Afíliese ya. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. Hola, soy Jaime Cárdenas, abogado especialista en Derecho Laboral y Pensiones. ¿Tiene problemas con su empleador para el pago de sus salarios y prestaciones sociales? Ingrese a www.soyavanzar.com. Allí, alguno de nuestros abogados expertos podrá asesorarle en cómo tomar la mejor decisión. Recuerde, www.soyavanzar.com, porque somos los verdaderos expertos en Derecho Laboral y Pensiones. Si tiene problemas con su pensión o necesita asesoría profesional, ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. Hola, muy buenas noches. Gracias a quienes se conectan a esta emisión de hoy. Mi nombre es Jaime Cárdenas, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Gracias a todos nuestros seguidores, nuestros clientes, las personas que nos siguen desde hace un tiempo a través de las redes sociales. Yo sé que lo que se va a comentar hoy pues ha sido bastante debatido, ampliamente comentado. Sin embargo, pues ese es un canal en el cual las personas que me siguen en el canal de YouTube o que frecuentemente hacen la consulta a través de los diferentes mecanismos de comunicación que tenemos con ustedes, WhatsApp, redes sociales, nos pidieron abrir este espacio para que de parte mía comentara algunas inquietudes, diera algunos puntos de vista acerca de lo que viene con la reforma pensional. Precisamente por eso en días pasados se hizo el video en el cual se comentaron algunos aspectos que son los más relevantes o por lo menos los que son más frecuentes en cuanto a consulta de parte de ustedes. Así que por eso abrimos este espacio. Y yo arranco de inmediato, porque sé que ustedes sacan su tiempo para poder ver precisamente esta presentación del día de hoy, o esta intervención, y de esta manera pues despejar algunas dudas desde un punto de vista, quiero dejar muy claro, neutral, ni en favor del gobierno, ni en contra del gobierno, ni a favor de un fondo privado o a favor del fondo público, o lamentablemente desde los comentarios de personas que sin ningún tipo de instrucción académica ni conocimiento ni experiencia opinan o terminan opinando sobre el tema haciendo unos comentarios desafortunados, lamentables, que al final lo que generan es más pánico. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. Hola, soy Jaime Cárdenas, abogado especialista en Derecho Laboral y Pensiones.
¿Tiene problemas con su empleador para el pago de sus salarios y prestaciones sociales? Ingrese a www.soyavanzar.com. Allí, alguno de nuestros abogados expertos podrá asesorarle en cómo tomar la mejor decisión. Recuerde, www.soyavanzar.com, porque somos los verdaderos expertos en derecho laboral y pensión. Si tiene problemas con su pensión o necesita asesoría profesional, ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. Bueno, como les venía diciendo, me parece que hubo una interrupción en la conexión eléctrica. Como les venía comentando, desde el punto de vista lo más imparcial posible, y les digo esto, digamos, de una manera distinta, actuando como abogado y actuando más como una persona que ha estado más tiempo en el litigio y ha estado más tiempo en la representación de personas como ustedes en todo lo referente a la reclamación de derechos pensionales. Pues aquí es donde yo entro a hacer algunos comentarios y lógicamente escucho los de ustedes y sus interrogantes. Para ello, pues lo que hago en este caso es entrar en materia frente a temas que son más frecuentemente consultados por nuestros clientes y nuestros usuarios y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Uno de los temas, y entro a abordarlo de inmediato, es la reforma pensional. ¿Qué va a generar o cómo va a impactar las aspiraciones de las personas que vienen esperando poderse pensionar este año o el próximo año, o sencillamente tienen una densidad de semanas importante? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos van a pasar al nuevo sistema de pensiones o a la nueva estructura pensional, o se van a quedar con el sistema que en este momento está vigente. Y cuando surge esa pregunta, pues lógicamente esto, desde algunas voces resultan desafortunados los comentarios, como desde otras lógicamente son muy acertados. Desde mi punto de vista debemos partir de lo siguiente. Recuerden que estamos frente a una expectativa respecto de una posible reforma pensional. Es decir, es un proyecto, es una iniciativa, lógicamente parte desde el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, para modificar el sistema pensional que tanto se ha venido insistiendo desde hace por lo menos unos 10 años, debe cambiar porque el actual sistema, lo dicen la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, vienen afirmando que este sistema actual es insostenible, ya no a largo sino a mediano plazo, porque la estructura de la vejez ha cambiado, las personas vivimos más, las personas tienen una expectativa más larga de vida, la población envejece más y la natalidad ha disminuido, y eso genera una serie de cambios que son necesarios realizar en los sistemas pensionales para que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y digo todo esto entonces porque finalmente es en este gobierno donde se presenta la posible reforma pensional, que, insisto, es posible porque no es un hecho. Y en esto, aunque todos lo sabemos, yo resalto lo siguiente. Hoy en día, si la reforma al sistema de salud, es decir, la famosa reforma pensional, no ha tenido todavía sanción presidencial, es decir, no ha surtido todo el trámite para su aprobación, y eso que fue el gran anuncio que se hizo con bombos y platillos desde el mismo mes de enero, después de obviamente unos meses de la posesión del presidente, y que era uno de los primeros proyectos de ley abanderados del gobierno nacional, todavía sigue estancado, no ha tenido una solución. Entonces, lógicamente, los demás proyectos también se encuentran en este caso empantanados, digámoslo así, están todavía en espera de ser aprobados, lo cual genera que
este proyecto pues esté demorado, se demore todavía y de esa manera no tengamos nada absolutamente claro. Digo todo esto porque a pesar de que va a haber reforma, no creo que los, perdónenme, 97 o 98 artículos, por aquí tengo el dato, los 91 artículos y los 17 capítulos que tiene la reforma pensional vayan a pasar de manera íntegra. Como les digo, si bien el sistema actual de propuesta de salud no ha pasado, el laboral o la reforma laboral también, lógicamente, va a presentar sus vicisitudes, va a presentar sus debates y está en veremos, y ya por lo menos para esta legislatura no fue. La radicación de la reforma pensional, que si bien se dijo que el martes pasado se había radicado finalmente, tampoco se ve claro el futuro de la reforma pensional. Lamentablemente, no voy a entrar en detalle, por disputas políticas que existen en este momento y que pues la gran mayoría más o menos entendemos, existe entre el gobierno, algunas facciones políticas, alianzas, otros que ya se retiraron de las alianzas, etcétera, etcétera, que pues obviamente no hace parte de esta intervención del día de hoy. Entonces, esa situación, para mí, desde mi punto de vista, no va a generar tampoco que la reforma pensional que se está presentando vaya a pasar en su integridad. Puede que después me caigan encima y digan, se equivocó porque la reforma pensional pasó inmediatamente, no hubo ninguna observación, se aprobó prácticamente en bloque, fue a pupitrazo limpio, pero lo que está mostrando los hechos recientes con las otras reformas, incluso una reforma política que hubo recientemente, que tampoco pasó, y la demora especialmente en la reforma de la aprobación de la reforma de la salud, pues yo no veo que generen un panorama tan pacífico para que la reforma pensional pase directamente sin una gran cantidad de modificaciones al texto original. Y eso sin contar el control posterior constitucional que va a hacer la Corte Constitucional, no solamente a la reforma pensional, sino a todas las demás que terminen aprobándose, porque todas deben guardar armonía y consonancia con la Constitución Política de Colombia, pero estará por verse cuál va a ser la intervención y cómo va a ser ese control posterior constitucional la Corte Constitucional. Así que yo sí quiero decirle a todos ustedes, sí va a haber reformas, pero no de la manera íntegra como lo está proponiendo el Gobierno Nacional. Y yo me atrevo a decir, y digo yo aquí en directo, que no, el texto final que va a resultar de la reforma pensional, desde mi punto de vista, no va a ser ni parecido al texto íntegro que está radicando el Gobierno Nacional. La única manera en que pasara es que finalmente se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos, todas las alianzas políticas, todas las facciones políticas, lo cual en este momento no lo veo tan claro, no lo veo tan pacífico para que eso se dé. Y tampoco creo que esto de aquí, por lo menos a la siguiente legislatura, vaya a cambiar demasiado. Sin embargo, ya entrando en materia frente a lo que el texto presenta por parte del Gobierno Nacional en la radicación que se hizo en días recientes, bueno, ni tan recientes, tiene bastantes novedades, bastantes cambios que lógicamente son lo que generan toda esta inquietud, toda esta zozobra y en algunos casos hasta este miedo de parte de algunas personas frente a lo que va a ser, lo que no va a ser y frente a lo que realmente conviene o no conviene de la reforma pensional. Y ahí es donde yo abordo el tema que es de mayor consulta de parte de todos. Es qué va a pasar con las aspiraciones, como dije al principio, de aquellas personas que vienen en carrera para pensionarse en los próximos meses o en los próximos años, o que tienen ya una edad importante, que tienen una cantidad de semanas. ¿Qué va a pasar con esas personas si se quedan en el sistema anterior, es decir, el que está hoy en día, o pasan al nuevo sistema pensional que finalmente termina aprobando el Congreso de la República? Ahí la respuesta es, lo que está planteado es que la
el régimen de transición, que no es otra cosa que hacer una excepción a la regla, así le llamo yo siempre, es decir, todos nos vamos para el nuevo sistema, excepto las personas que cumplan ciertos requisitos, mantendrán sus expectativas con el anterior régimen. En este caso, como está planteado en la reforma pensional, las personas que tengan 1000 semanas ya acreditadas, ya cotizadas para cuando se expida la ley, mantendrán sus expectativas con el sistema anterior, es decir, el que hoy todavía está vigente con los sistemas o con el sistema de afiliación a fondos privados, a Colpensiones, compitiendo entre ellos dos para en alguno de estos lograr pensionarse. De tal forma que aquellas personas que están, por ejemplo, en su trámite de traslado entre fondos de pensiones o están en la disputa judicial por retornar a Colpensiones, siempre y cuando tengan 1000 semanas cotizadas ya, mantendrán su expectativa de pensión en el sistema anterior. Es decir, pensionarse con el fondo de pensiones como venían, si es que optaron por esa opción, o pensionarse con Colpensiones, si es que están en Colpensiones o están en trámite de devolverse a Colpensiones, por lo que conocemos ampliamente como ineficacia de traslado o anulación de traslado, y están en vía judicial de devolverse a Colpensiones para obtener una mejor condición pensional que la que les ofreció originalmente en los fondos privados. Entonces así está planteada. ¿Cuál es mi preocupación realmente frente a esta reforma pensional? Que en la reforma que termine aprobándose le incluyan aspectos tales como, además de semanas, edad. Es decir, como pasó en la reforma de los años 90 cuando entró en vigencia la ley 100. Toda aquella persona que tenga cotizadas, así está planteado, al menos 1000 semanas, mantiene su expectativa de pensión con el régimen anterior. Pero las personas, creo que puede llegar a incluirse, que además tengan un mínimo de edad, podrán mantener la expectativa con el régimen anterior. Eso me preocupa porque significa que además de tener 1000 semanas, habrá que tener una edad mínima. No puedo plantear cuál podrá ser en este momento, pero yo calculo que si llegaran a meter un requisito de esa naturaleza, seguramente bordeará entre hombres y mujeres que tengan entre 40 y 55 años, por ejemplo. Entonces podrá ser un texto en el cual quien tenga 1000 semanas cotizadas y o 40 o 55 años, entre 40 y 55 años, hombre o mujer, podrá conservar esta expectativa del régimen anterior. O la otra es que cambien requisitos de semanas por edad, que lo veo poco probable. Entonces la reforma posiblemente me preocupa que ingrese como 1000 semanas, pero salga que además de tener 1000 semanas deba tener un mínimo de edad. Lógicamente lo que yo estoy diciendo, digamos, es basado en la experiencia de legislaciones anteriores en las cuales se han implementado regímenes de transición. Sin embargo, como está planteado, reitero, hoy en día es que las personas que tengan 1000 semanas cotizadas conservarán la expectativa de pensionarse con el régimen anterior. Yo no sé si tengo aquí en el panel preguntas. Yo vi unas preguntas, no sé si fue en YouTube. Me comentan, por ejemplo, pero usted ¿por qué dice que la reforma no va a ser aprobada en su totalidad? Cuando ya, por ejemplo, en la comisión séptima, que es la comisión del Congreso, esa comisión aprobó ya un 90% del texto. Eso es relativamente cierto en cuanto a que una cosa hace la comisión, es decir, quien concilia el texto, y se lo presenta a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Al pasar en esos trámites, no significa que, y eso es lo que yo a veces lamento que esté mostrando también el Gobierno Nacional, y siempre resalta esa parte, dice, es que ya se aprobó la totalidad, o se aprobó prácticamente la totalidad del texto de la reforma pensional, pero ojo, en la comisión, es decir, ese grupo de personas que inicialmente
digámoslo en términos coloquiales, hace el filtro en el cual dice el texto que va a pasar finalmente a la Cámara de Representantes de la República, en sus respectivos debates, en sus respectivas plenarias, será el siguiente. Pero eso no garantiza ni le garantiza al gobierno que cuando se presente a la Cámara de Representantes y al Senado, allí en pleno se apruebe la totalidad del texto. Y eso lamentablemente es lo que nos han vendido muchas veces, y miren ustedes cómo, si no recuerdan, recientemente se cayó la reforma política que estaba presentando el actual gobierno Petro. Yo aquí no estoy ni a favor ni en contra del actual gobierno, simplemente doy mis puntos de vista en cuanto a que presentar un texto final para llevarlo a las respectivas comisiones de Cámara y Senado no garantiza que el texto final aprobado sea el que determinó la comisión, en este caso la comisión séptima. ¿Por qué? Porque si bien condensa gran parte del querer de esa norma o ese proyecto que será en algún momento norma, vamos a ver con en este momento la turbulencia política que hay y la poca aprobación incluso de los mismos miembros del gobierno o afines al gobierno, si ese texto termina siendo aprobado. Entonces, a pesar de que existen ese tipo de informaciones e incluso por una red social me hicieron un comentario de esa naturaleza, yo me ratifico y reitero que la conciliación y la aprobación en la comisión que analiza y presenta el proyecto al Congreso de la República no garantiza que ese sea el texto final aprobado. Tenemos por aquí preguntas y digamos que yo abrí este espacio también para escuchar sus comentarios, pero también sus preguntas. Aquí efectivamente nos dicen, los que tengan 1000 semanas y quieren estar en el nuevo régimen, ¿es posible o toca quedarse en el anterior? Esa pregunta nos la hicieron y el tema de tener 1000 semanas no es que lo obligue a quedarse con el régimen anterior, sino que usted tiene la posibilidad de quedarse en el régimen anterior, lógico, siempre y cuando lo beneficie, siempre y cuando las condiciones de quedarse en el régimen anterior, por eso lo hecho de ya tener acumuladas más de 1000 semanas, le genere una mejor condición pensional. Esa circunstancia hay que tenerla muy en cuenta. No es que esté obligado a devolverse la persona porque ya tiene 1000 semanas, quedó condenado, entonces se pasa al régimen anterior, sino que en este caso le genera la opción a la persona de determinar, me quedo en el régimen anterior o me voy para el nuevo según la condición más benéfica que se me genere en ese momento. ¿Los fondos privados aplican a las 1000 semanas? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que en el nuevo sistema pensional se elimina el sistema de multifondos y todos pasan, digámoslo coloquialmente, de manera mezclada a participar de diferentes pilares, que no entro en detalle frente a ese sistema de pilares, pero todos entran, digámoslo así, de manera conjunta, de manera revuelta, a participar de los diferentes sistemas que contiene la reforma pensional. Pero al final todos participan, y así está planteado incluso en la exposición de motivos, de manera conjunta para lograr la protección a la vejez, la protección integral a la vejez, lo manifiesta así la reforma pensional. Entonces aquí la respuesta sencilla sería sí, aplica para fondos privados y aplica para Colpensiones. Aplica para ambos porque ya el sistema se estructura y se mueve de una manera diferente. Pero en la respuesta que nos plantea, de la pregunta que nos plantea aquí en redes sociales, la persona, sí, la respuesta es sí, aplica también para Colpensiones el tema de 1000 semanas para quedarse en el régimen anterior. Otra pregunta, si una persona está en Colpensiones pero no tiene las 1000 semanas, es decir 890, aquí plantea la pregunta la persona, ¿mantiene sus expectativas de pensión que le ofrecieron en la doble asesoría o le cambian los valores? Guardando coherencia con lo que acabamos de decir, y perdónenme la expresión tan coloquial y tan colombiana que voy a utilizar, aquí nos enseñan es el de malas, quedó por fuera, es decir, si tiene 1000 semanas, tiene la opción de irse para el nuevo régimen
o tiene la opción de quedarse en el anterior. Es la opción que le permite el régimen de transición. Pero si usted tiene 999 semanas, le toca irse para el nuevo régimen pensional. Ahí perdió toda expectativa de la posibilidad de elección del régimen anterior con el régimen nuevo. Esa es la particularidad precisamente, y por eso la frontera que nos establecen de las 1000 semanas, ¿sí? Entonces, cuando usted habla también del tema de la doble asesoría, digamos que esta figura se acaba por completo. Porque aquí en el nuevo sistema pensional, en lo que yo leo del texto, como les digo, hay una participación de los fondos privados y de Colpensiones, principalmente y más importante de Colpensiones, eso sí yo voy a decirlo. Ya este tema de doble asesoría no aplica porque dependiendo en qué nivel o en qué pilar esté usted, hombre o mujer, dependiendo de ello, en ese caso, le tocará participar. Si gana menos, o cotiza, perdón, menos de 3 salarios mínimos, estará en Colpensiones. Si aporta por más de 3 salarios mínimos, estará también en el fondo privado, pero al final, lo que yo entiendo de la reforma, es que la pensión será una sola, solamente que ellos entran a participar en porciones, cada una porción de la pensión de vejez, cuando la persona tenga más de 3 salarios mínimos. Pero si está con menos de 3 salarios mínimos, siempre la persona con menos de 3 salarios mínimos, siempre estará en Colpensión. Entonces aquí desaparece la figura de la doble asesoría frente a esa pregunta que nos plantea. Continuando, digamos, con la temática de lo que hemos venido hablando, yo no sé si hay consultas en las otras redes sociales, ya aquí me están comentando, frente a lo que estamos hablando en el día de hoy. Agradezco lógicamente todas las intervenciones de ustedes, la participación, las preguntas, las inquietudes que tengan. Quiero también comentarles que hay unos aspectos que desde mi punto de vista no cambian radicalmente frente a lo que venía existiendo o viene en el actual sistema y que cambiará, que se va a reformar, perdón. Hay unos aspectos, unas situaciones que yo considero que son esenciales, elementales, básicas del régimen pensional y que incluso en la invitación que hice recientemente al foro del día de hoy, es que mire, la pensión de invalidez no cambiará en la forma en que se reconoce, los requisitos para reconocerla, cambia la forma de financiación, eso sí queda claro. La forma o la fuente de financiación de las pensiones de invalidez cambia, pero los requisitos como tal se mantienen a los que existían en la norma anterior, lo cual pues me da a concluir y también para transmitirle a ustedes que se mantienen las condiciones para la pensión de invalidez. Reitero, cambia la forma de financiación. Otra, la pensión de sobrevivientes se mantiene y los requisitos para la pensión de sobrevivientes también se mantienen a como venían en las normas anteriores o en la norma anterior o en la actual ley 100 del 93 y todas las normas posteriores que desarrollaron la ley 100. Se mantiene esa estructura también para la pensión de sobrevivientes. También la pensión de sobrevivientes es vitalicia para los beneficiarios o uno o varios beneficiarios que existan, para mantener, digamos, esta institución de la pensión de sobrevivientes. También cambia la forma de financiación o, digamos, en cabeza de quién queda principalmente, y aquí lo dijo ya la reforma, queda es en cabeza de Colpensiones el reconocimiento de ese tipo de prestaciones y la financiación. Hay otras cuestiones que también se mantienen, por ejemplo la pensión familiar, que desde mi punto de vista no ha sido muy útil, esa figura, es muy difícil acceder a la pensión familiar, sea dicho de paso, pero se mantiene esa figura. La pensión por hijo o hija discapacitados es una pensión especial de vejez que viene desde normas posteriores a la ley 100, creo que es la ley 860, si no estoy mal, del 2003, se mantiene. Esta pensión permite que algunas personas, hombres o mujeres, que tengan hijos discapacitados, puedan pensionarse solamente cumpliendo el requisito de semanas y no el de edad, porque lo suple en este caso el hijo discapacitado. Esa figura se mantiene. Hay una figura nueva
que es novedosa, digamos, ahí sí ya entrando en materia frente a lo que es novedoso en esta norma, y es que hay una pensión especial para las mujeres que han tenido hijos nacidos vivos o incluso hijos adoptados, hijos adoptivos, en donde se le permite a la mujer ya no reunir 1.300 semanas, sino hasta 1.150, siempre y cuando acredite 50 semanas por hijo, pero mínimo puede disminuir 150 semanas, es decir, si tiene 3 hijos, hasta 1.150 semanas. Si tiene un hijo, entonces ya no serán 1.300, sino 1.350 semanas. Sin embargo, frente a este punto, sí quiero resaltarles a ustedes una nota que salió recientemente de prensa respecto a la sentencia C-197 del año 2023 sobre la pensión para mujeres. Muy corto el texto frente al comunicado de prensa, no sé si ya lo publicaron, pero nos llegó este comunicado de prensa. Dice: Corte declara inconstitucionalidad la exigencia de 1.300 semanas de cotización para las mujeres que obtengan la pensión de vejez. Y dice: teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad financiero, se difiere el efecto de la medida hasta el 31 de diciembre de 2025 para que en dicho lapso el Congreso, es decir, quien va a debatir ahorita la reforma pensional, en coordinación con el Gobierno Nacional, quien presenta el proyecto de ley, adopte un régimen de causación de derecho a la pensión de vejez en el que se considere íntegramente el enfoque de género, que es uno de los principios de la reforma que se va a radicar, que es un principio novedoso, que es el enfoque de género, y especialmente la condición de las mujeres, cabeza de familia. Aquí partimos de la base que es una mujer que no tiene compañero o compañera permanente, o por lo menos un núcleo familiar diferente a ella o él y sus hijos, a ella y sus hijos solamente, a partir del 1 de enero de 2026, y si el legislativo no adopta dicho régimen, se disminuirán gradualmente las semanas de cotización hasta llegar a 1.000 semanas. Es decir, esta nota de relatoría de la Corte Constitucional dice que se abre ahora sí la posibilidad de una pensión de 1.000 semanas. 1.000 semanas solo para mujeres y a partir del año 2026. ¿Qué está diciendo? La Corte Constitucional? No sabemos si lo hace precisamente por la presentación del proyecto de ley, pero lo que sí debe tener en cuenta el Congreso es esta decisión de la Corte Constitucional, que plantea una figura de pensión de 1.000 semanas, pero solo para mujeres cabeza de familia. Pero recuerden que hace un momento les decía de la pensión especial para mujeres cabeza de familia. Ahí va a haber cierta discusión que va a generar diferencias y que, si no se resuelve en el Congreso, terminará adoptándose lo que se diga por la Corte Constitucional a partir del año 2026. Por eso es que les decía al comienzo que yo no veo tan pacífica ni tan tranquila la aprobación de la reforma pensional. Además, porque desde mi punto de vista y ante la gran oposición que ha habido de parte de los fondos privados de pensiones, tampoco veo tan fácil la conciliación de ese texto en las cámaras, las respectivas Cámara y Senado. No lo veo tan sencillo, y porque existen algunos grupos sociales que no están de acuerdo, y también, ojo, existen empresas o grupos representantes de los empresarios que no ven con buenos ojos esta reforma pensional. Entre otras, por ejemplo, que yo recuerde, si el empleador se atrasa con el pago de los aportes a pensión mensual, ya no deberá pagar los intereses o la sanción de los intereses que le aplican, de los intereses corrientes, cuando se demoran pagar la planilla de aportes, sino que tendrá que empezar a pagar los intereses tributarios, es decir, del estatuto tributario, coloquialmente hablando, los que cobra la DIAN, que son supremamente más altos, infinitamente más altos que los simples intereses de atraso que existen actualmente por el no pago, por la demora del pago de la planilla de aportes. Entonces también va a haber mucha oposición, muy fuerte, de parte de diferentes gremios, no solamente los fondos de pensiones, para que la pensión pase así como lo está anunciando la actual ministra y como lo está anunciando algunas facciones del gobierno, diciendo que el texto que ya fue aprobado en su gran mayoría
en la comisión séptima, entonces muy seguramente va a correr la misma suerte en la respectiva Cámara de Representantes y Senado de la República. Entonces no lo veo así tan sencillo ni tan fácil por aspectos o situaciones que realmente no convienen a ciertos grupos o a ciertos gremios. Ahora, eso no significa que la reforma pensional no sirva, no se requiera, no se necesite, pero, insisto, no la veo tan clara como lo están manifestando en estos días. Además, pues ustedes mismos juzguen qué está pasando con la reforma a la salud. No tenemos en este momento la ley aprobada la reforma a la salud. Y esto se ha venido insistiendo hace mucho tiempo. Y ha tenido una gran cantidad de ires y venires, de altos y bajos, y no tenemos reforma a la salud. No sé qué va a pasar con la laboral, que también va anclada y va muy de la mano de la reforma pensional. Esperemos, eso fue radicada primero que la reforma pensional, esperemos a ver cuál va a ser el resultado de la reforma laboral. Y asimismo, no veo tan sencillo, y no quiero ser con esto, como dicen coloquialmente, ave de mal agüero, pero no veo tan pacífico el tema de la reforma pensional, sin que yo esté diciendo con esto que no sea necesaria la reforma pensional, pero no va a tener un camino muy fácil para su aprobación. Bueno, muchísimas gracias a todos por su intervención, por su participación, por estar conectados con soyavanzar.com. Generalmente siempre hago la pauta, en este caso pues quería yo dar mi punto de vista frente a lo que veo de la reforma pensional. Muchos puntos se quedan por fuera, los seguiré analizando, los seguiré revisando, los seguiré comentando con todos ustedes. Daré lógicamente mis opiniones, trato de hacerlo de una manera distinta a la que se muestra en los medios de comunicación, pero no dejaré de poner la lupa sobre esta reforma pensional y sobre la reforma laboral, que hoy no es, digamos, nuestro punto, nuestro eje central, pero también en su momento lo haremos sobre la reforma laboral, porque considero que desde nosotros, los que nos dedicamos desde la frontera, desde la esquina del litigio y del tema de defensa de derechos de trabajadores y de pensionados o prepensionados, pues también tenemos cosas que decir, cosas que compartir frente a estas reformas. Entonces estaremos en contacto y estaremos mostrándoles desde mi punto de vista qué novedades veo, qué particularidades, qué me parece y qué no me parece de la reforma pensional y la reforma laboral, para compartirlo con todos ustedes. Lógicamente quedan abiertas las redes sociales para escucharlos frente a qué tema quieren que hablemos de manera particular, inquietudes, comentarios lógicamente de parte de ustedes, para que empecemos a generar también un debate aquí en soyavanzar.com. De esta manera me despido, muchas gracias por su atención. Cuando vean este video, posteriormente quienes lo encuentren y lo ubiquen, no olviden escribirnos, no olviden contactarse con nosotros y estar pendientes, suscribirse en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, para poder mantenernos en contacto e informarles cualquier particularidad, cualquier novedad sobre la reforma pensional y la reforma laboral, que en este momento pues tanta información nos están mostrando, pero finalmente no sabemos de esa información qué tan imparcial es o no lo es. Aquí tratamos de ser lo más imparciales posibles y por eso estamos en contacto con ustedes para escuchar todos sus comentarios, preguntas y apreciaciones. Se me fue el tiempo, la verdad, mucho tema por hablar, mucho tema por comentar, pero digamos que pues en esta sección no nos queremos exceder tanto. Muchas gracias por estar contactados con nosotros, por estar conectados con nosotros. Recuerden que soyavanzar.com somos los verdaderos expertos en derecho laboral y pensiones. Muchas gracias. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya.
Hola, soy Jaime Cárdenas, abogado especialista en Derecho Laboral y Pensiones. ¿Tiene problemas con su empleador para el pago de sus salarios y prestaciones sociales? Ingrese a www.soyavanzar.com. Allí, alguno de nuestros abogados expertos podrá asesorarle en cómo tomar la mejor decisión. Recuerde www.soyavanzar.com porque somos los verdaderos expertos en Derecho Laboral y Pensiones. Si tiene problemas con su pensión o necesita asesoría profesional, ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. Hola, soy Jaime Cárdenas, abogado especialista en Derecho Laboral y Pensiones. ¿Necesita asesoría para saber si tiene derecho al reconocimiento de salarios y prestaciones sociales? Ingrese a www.soyavanzar.com. Allí encontrará toda la información para que usted pueda recibir una asesoría de parte de nuestros abogados expertos. Recuerde www.soyavanzar.com porque en Soy Avanzar somos los verdaderos expertos en Derecho Laboral y Pensiones. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya. Hola, soy Jaime Cárdenas, abogado especialista en Derecho Laboral y Pensiones. ¿Tiene problemas con su empleador para el pago de sus salarios y prestaciones sociales? Ingrese a www.soyavanzar.com. Allí, alguno de nuestros abogados expertos podrá asesorarle en cómo tomar la mejor decisión. Recuerde www.soyavanzar.com porque somos los verdaderos expertos en Derecho Laboral y Pensiones. Si tiene problemas con su pensión o necesita asesoría.